buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves. Hoy y mañana sin José María, que se tomó un par de días para descansar. 4 grados es la temperatura en estos momentos en Capital y ya vamos a repasar el pronóstico de tiempo para las próximas horas para el área metropolitana. Vamos a ver rápidamente qué nos dice Inumet para hoy. La máxima ya, será de 18 grados, la mínima ya la superamos, era de 2 grados, ahora nos encontramos, como dijimos, en 4. El cielo algo nuboso con periodos de claro. ¿Qué pasará mañana viernes 15 de septiembre, llegando ya con la primera quincena de septiembre? El cielo estará algo nuboso, las temperaturas extremas 8 en la mínima, 22 en la máxima. Y comenzando el fin de semana, el sábado, también el cielo va a estar algo nuboso, ya con periodos de claro también, 12 y 20 subiendo las temperaturas, según indica meteorología, para el área metropolitana. Vamos a estar compartiendo mucha información hasta las 9 de la mañana y dentro de los temas que vamos a estar desarrollando es el que el PIT-CNT reclamó al gobierno un cambio de estrategia en relación a la producción del cemento Portland por parte de ANCAP. Esto tras no haberse presentado ninguna oferta en la licitación por este negocio. Desde el oficialismo se pidió trabajar en mejorar la eficiencia del sector. Una disputa allí en lo que tiene que ver con ANCAP. También vamos a estar hablando de temas políticos porque, la campaña, si bien no se ha alargado, ya comienza a definirse el tablero político y se conocieron algunos datos. Esta vez de la consultora Opción, Yamandu Orsi, en lo que es la interna del Frente Amplio, se mantiene como líder de la contienda electoral en la interna, pero la intendenta de Montevideo, Carolina Cose, crece y reduce la diferencia. En el Partido Nacional, el liderazgo lo está teniendo a nivel de la interna Álvaro Delgado y, seguido bastante más lejos por Laura Raffo, temas que vamos a estar desagregando más adelante. Y también vamos a estar hablando de Casa Nueva, de casa, porque el plan Avanzar justamente comenzó a desarrollar 2 obras en Montevideo. Y sin embargo, el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia Capitalina, Sebastián Moreno, dijo que esto sucede tras 2 años y medio de paralización sin haberse hecho obras en Montevideo. Y vamos a estar hablando también de movilizaciones que hizo FUBA, que hizo FECOBI frente al Ministerio de Economía con reclamos históricos que están planteando allí frente al Poder Ejecutivo, que reclamaron un Fondo Nacional de Vivienda, así que el Parlamento también elimine el artículo 308 de la rendición de cuentas, que vamos a explicarle más adelante de qué va. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con un docente de un economista, estamos hablando de Leandro Cipitría, para hablar del puerto de Montevideo. ¿Qué es lo que hay atrás? ¿Cuáles son las condiciones de las empresas que allí operan? ¿Cuál es el papel de la ANP? Esto será luego de las 8:30 de la mañana. Pero antes, ¿qué les parece si abrimos una ventana a las calles de Montevideo y vamos a ver por dónde circular y por dónde no, por dónde se están haciendo algunos trabajos en la ciudad con datos del Centro de Gestión de Movilidad? Las redes sociales @IMTránsito, @MBDTransporte para saber en tiempo real qué es lo que está pasando en la ciudad. Algunas de las calles, calle 2, entre calle 8 y calle 7, allí en el barrio Nuevo Sarandí, va a estar interrumpida la circulación hasta el 25 de septiembre. Sanlúcar, entre Esteban Elena y Avenida Rivera, hasta las 3:30 de la tarde, también va a estar interrumpida la circulación. Y Washington, entre Maciel y Pérez Castellano, nos vinimos a Ciudad Vieja, hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpido el tránsito. José Arias, entre Saldún de Rodríguez y Juan Pedro Berenguer, también hasta las 6 de la tarde va a estar interrumpida la circulación. Y voy con 2 más. Ana Monterroso de La Valleja, entre Joaquín de Salterán y Miguel del Corro, hasta las 7 de la tarde por Tareas de Hormigonado. Y nos quedamos allí en el barrio porque Ana Monterroso, entre Juan Polié y Requena, también va a estar interrumpida la circulación, pero esto será hasta las 12 del mediodía. Hay más cortes previstos por distintos trabajos, pero como decíamos, lo pueden ver en @IMTránsito al momento. Y
Ayer uno de los temas centrales tuvo que ver con la falta de ofertas en la licitación de la apertura de sobres en lo que tiene que ver con el negocio de Portland, de ANCAP. Bueno, finalmente también se expresó tras conocerse esta situación el presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, y dijo que es momento de cambiar de estrategia. Aseguró que la responsabilidad de lo ocurrido no es del sindicato, sino de las autoridades de ANCAP. Establecer nuestra opinión fundada de la importancia de defender nuestras empresas públicas, de que las plantas de Portland tienen un rol central para desarrollar desde el punto de vista de contribuir a nuestra infraestructura tanto nacional como regional a partir de las existencias de piedra caliza, que son la base material por encima de la cual se edifica toda la industria cementera, que el directorio de ANCAP ha pretendido responsabilizar a nuestra organización sindical, a la Federación ANCAP, cuando en definitiva aquí lo que queda claro es el fracaso de una gestión. Creemos que es momento de reflexionar y de cambiar de estrategia. No está bueno que el capital social acumulado por nuestro pueblo en nuestros entes del Estado y las empresas públicas, que deben cumplir un rol central en la satisfacción de las necesidades de nuestro pueblo, en los bienes y servicios que producen para nuestro pueblo, pero además efectivamente en una estrategia de desarrollo pensada en el trabajo de calidad y en la diversificación de la matriz productiva, pueden cumplir un rol de locomotora de ese desarrollo. No está bueno insistir, como nuestro pueblo ya se ha manifestado en varias oportunidades, contra las privatizaciones en una línea de privatización. Por su parte, representantes del sindicato de ANCAP, FANCAP, consideran que la licitación realizada por el gobierno fracasó. Sin embargo, la presidenta de FANCAP, Natalia Velo, aseguró que la defensa de la industria cementera aún no ha terminado. Nosotros creemos que lo que hay que valorar siempre y que tenemos que cuidar como organización gremial es la unidad. Y en ese sentido lo que nosotros primeramente valoramos es que absolutamente toda la Federación ANCAP, todos los sectores han estado acompañando la defensa de la industria cementera con medidas, y eso, más allá del resultado, lo entendemos como algo positivo, porque aparte, entre otras cuestiones, para nosotros la defensa de la industria cementera no termina hoy, no terminó con esa declaración desierta de voluntades de asociación, porque nosotros sabemos, somos responsables que es necesaria la inversión en las plantas de cemento de ANCAP, que por sí mismo, si esto se mantiene así en el tiempo, no va a ser posible, y lo que venimos reclamando no de ahora, sino de hace más de 10 años atrás, es la necesidad de las inversiones. Nosotros entendemos de que ese camino se inició y que debe continuar. Está allí la tercera línea para instalar en Paysandú. Entendemos de que esa instalación no sería en sí misma un costo, sino una inversión en pro del Estado, en pro también de la mano de obra vinculada a la instalación, que implica 1000 puestos de trabajo por no menos de 2 años, en una parte del país muy afectada por el desempleo como es Paysandú. Y la falta de oferentes en este negocio también tuvo repercusiones políticas y aún dentro de la coalición de gobierno. El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo que ANCAP debe dejar de tener pérdidas y buscar una forma eficiente de producir el cemento. Es difícil determinarla. Yo lo que digo que ANCAP tiene que, en definitiva, ser eficiente en la producción de Portland. Si hay algo que es claro que no puede seguir continuándose en el tiempo, es que año a año arroje pérdidas un determinado rubro que en definitiva no es esencial para el Estado. O sea, si no se puede corregir eso de las pérdidas, habrá que ver cuál es el camino a seguir para que esto se corte. Pero indudablemente no podemos todos los años pagar 20 y pico millones de dólares, como se dice, para algo que en definitiva no es estratégico, digamos, desde el punto de vista de que sin eso no vivamos, hay otros productores. Creo que lo que hay que llamar la atención ahora a ANCAP para que se produzca con eficiencia y que no haya esas pérdidas que hay ahora. Creo que es un tema de responsabilidad y bueno, se verán otros caminos. Hoy se habló que son posibles otros caminos, pero nosotros entendemos que la eficiencia y el no más pérdidas en este rubro es la única forma en la cual se puede salir de esto.
Nos vamos al Parlamento, donde ayer compareció el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, que analiza el proyecto de rendición de cuentas en el Senado. Allí defendió el aumento de la pena para los delitos de homicidio. Además, el secretario de Estado reclamó aprobar un artículo para acelerar el decomiso de bienes de narcotráfico, que fue catalogado como inconstitucional por varios operadores del sistema judicial, entre ellos el exfiscal de Corte, Jorge Díaz. Es fundamental este artículo, porque muchas veces cumplen las penas que no son grandes, a veces hasta les ponen tobilleras a narcotraficantes, entonces, y prisión domiciliaria a traficantes. Si nosotros tenemos esta herramienta de ir por los bienes, bueno, vamos a estar desmantelando una organización mucho más poderosa que el simple cumplimiento de una pena que a veces es de 3 o 4 años. Y entonces estamos muy esperanzados en que sea votado por el Parlamento este artículo. Y el otro artículo que nos interesaba, que estuviera y que fuera votado, que no fue votado en la Cámara de Diputados, que es el homicidio intencional, el homicidio simple. No el homicidio en defensa propia, sino el homicidio, aquel que tiene intención de matar a otra persona. Esto nosotros lo explicamos, dijimos que no puede ser que el homicidio, el piso, la mínima pena que se le da sea solo de 2 años, cuando la rapiña tiene como piso 4 años, cuando varios delitos más tienen 6 años, copamiento, secuestro, en fin. Y nos quedamos con temas políticos, como lo decíamos en los adelantos, porque una encuesta de Opción Consultores se revela un escenario de alta paridad y polarización en la interna del Frente Amplio, y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, lidera con claridad entre los blancos. Según la encuesta, la interna Frente Amplista presenta una fuerte polarización entre los intendentes de Canelones y de Montevideo, con un leve liderazgo de Yamandú Orsi sobre Carolina Cose. Sin embargo, la intendenta de Montevideo acortó la brecha entre ambos, lo que coincide con las preferencias de los sectores al interior del Frente Amplio. Orsi recoge 43% de las adhesiones y aventaja por 4 puntos a Cose, que tiene 39%. En tercer lugar se ubica el senador Mario Vergara con 6% y más atrás el intendente de Salto, Andrés Lima, con un 2%. ¿Qué pasa en el Partido Nacional? Se observa un claro liderazgo del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, quien capta casi la mitad de las preferencias de los electores que hoy votarían al Partido Nacional. En segundo lugar, en la interna blanca aparece la economista Laura Raffo con 19% de las preferencias, lejos de Delgado, pero con grandes diferencias sobre el resto de los posibles candidatos blancos, algunos de los cuales no se han expresado que finalmente van a estar en la contienda. Según el relevamiento, casi 7 de cada 10 electores del Partido Nacional se inclina por Delgado o por Raffo, lo que marca una importante concentración de las preferencias en ambas figuras. Vamos ahora a temas de salud, porque la justicia condenó al Estado a suministrarle un fármaco a la hija del músico Luciano Supervielle, que tiene acondroplasia, un trastorno de crecimiento de los huesos que provoca el tipo de enanismo más frecuente. Sin embargo, el Ministerio de Salud Pública apeló esta decisión. La jueza subrogante de familia María Eugenia Ferrer Sugo falló a favor de Nina, hija de Luciano Supervielle, y condenó al Estado a pagarle el tratamiento con el fármaco Vosoritide, comercializado bajo el nombre de Voxzogo. El fármaco, cuyo costo es de $10.200 al mes, logra desactivar el gen que bloquea el desarrollo óseo natural, lo que permitiría que la niña crezca unos 2 centímetros al año. En su sentencia, la jueza valoró el impacto positivo del fármaco en la calidad de vida de la niña. Si bien la urgencia no está dada por un riesgo cierto e inminente de vida, el suministro del fármaco se justifica en base a que claramente la niña se encuentra en una situación clínica y de edad para recibirlo, lo que le permitiría aumentar la talla y evitar intervenciones invasivas como lo son las quirúrgicas a efectos de estiramientos. En este sentido, la negativa del Estado genera una injustificada desigualdad entre aquellas personas que disponen de recursos económicos suficientes y que puedan
financiar la compra del fármaco y aquellas que no puedan hacerlo. El Ministerio de Salud Pública, el Fondo Nacional de Recursos y el BPS se negaron a suministrarlo porque no está registrado. Ante esto, la jueza se preguntó si la niña debe perder su derecho a efectivizar su salud y disfrutar el alto nivel de vida por la omisión del Estado en registrar el medicamento. La obligación del Estado es agotar los recursos para que Nina pueda lograr la mejor calidad de vida posible, afirmó la magistrada. Y el abogado Juan Cereta, promotor del recurso de amparo, dijo que la sentencia ponderó los derechos de niñas y de niños. El profesional enfatizó que el fármaco no está registrado en nuestro país porque la industria farmacéutica no ve un nicho importante para eso. Como sentencia de primera instancia, si bien está sujeta a lo que pueda pasar en segunda instancia, es un precedente muy importante, no solamente para Nina en este caso, sino para todos los niños que están en esta misma situación, todos los que padecen esto, porque de verdad que el fármaco es esperanzador en los cambios que puede lograr para todos los chiquitos con achondroplasia. Lo habitual es que los condenados apelen, en este caso se condenó a las 3 instituciones que nosotros demandamos. Y sí, los colegas que ejercen ese rol en general utilizan argumentos formales donde entienden cada uno que el responsable es la otra repartición. Pero bueno, nosotros siempre hemos sostenido que los derechos de un niño no pueden estar pendientes de que una oficina pública le eche la culpa a otra oficina pública. El medicamento es cierto, no está registrado en nuestro país, no hay ni siquiera solicitud de registro por el laboratorio en Uruguay. Eso muchas veces depende es el resultado de una política que Uruguay ha venido siguiendo de dejar el registro de los fármacos a iniciativa exclusiva de la industria farmacéutica. Entonces, cuando la industria farmacéutica, por ejemplo, no ve un nicho de mercado apetecible, no registra porque el registro tiene un costo. Y eso está dejando de rehenes muchas veces a niños o pacientes con enfermedades raras o poco frecuentes. La apelación de las sentencias de amparo no suspende la obligación de cumplir, por lo tanto el Estado ya está obligado a cumplir. Nosotros ya estamos iniciando los trámites para que el medicamento sea importado y porque Nina pueda empezar el tratamiento, si es que sus médicos por supuesto así lo indican. Pero bueno, tenemos por delante ahora contestar las apelaciones y luego ser resueltas por el Tribunal de Apelaciones de Familia que nos toque, lo cual no va a ser antes de 30 días aproximadamente. Y vamos a hablar de viviendas porque hace un mes comenzaron a desarrollarse 2 obras del Plan Avanzar aquí en Montevideo. Sin embargo, el director de Tierras y Hábitat de la Intendencia de Montevideo, Sebastián Moreno, dijo que esto sucede tras 2 años y medio de paralización de las políticas públicas a nivel de asentamiento y del Gobierno Nacional. Tuvimos 2 años y medio de que había asumido el Gobierno Nacional, donde hubo un parate total en lo que fue la política de asentamientos. A partir de ahí, con la creación de la Dirección de Integración Social y Urbana, la DINISU, y con la aparición del fideicomiso, se empezaron a negociar la intervención en barrios. Hoy estamos en obra en algunos barrios de los que estaban trancados desde el principio del periodo de Gobierno Nacional, y estamos ahora arrancando 2 obras de lo que es, le llaman el Plan Avanzar, que es del nuevo fideicomiso, que ahora hace un mes arrancaron 2 obras. Las 2 primeras obras del Plan Avanzar abarcan unas 75 familias. Las restantes están en fase de proyecto, serían para unos 10 u 11 asentamientos y abarcaría a entre 3.000 y 4.000 familias. El subsecretario de Vivienda Tabaré Hackenbruch dijo que esa Secretaría de Estado trabaja con Montevideo y las otras 18 intendencias y que el Plan Avanzar está presente en todos los departamentos y con obras en 11 de ellos. Se está trabajando fuertemente con la Intendencia de Montevideo y con los 18 departamentos restantes a través del Plan Mejoramiento de Barrios, pero también a través del Plan Juntos y a través del Plan Nacional de Relocalizaciones. Podemos decir hoy que el Plan Avanzar, que es la mayor inversión en la historia en asentamientos, está prácticamente presente en los 19 departamentos y con obras en 11 de ellos. Desde el 1 de enero habrá una rebaja de la contribución inmobiliaria urbana y suburbana en los inmuebles de menor valor en Montevideo. Estamos hablando de quienes tengan un valor de mercado menor a $160.000, lo que beneficiará a más de 300.000 padrones, que representan el 70% de los inmuebles. En el dorso de las facturas de la Intendencia se envió el instructivo para acceder al simulador web para calcular la rebaja estimada. Además, se envió un correo electrónico a aproximadamente 60
50.000 contribuyentes. Ante esto, los usuarios pueden ingresar a un simulador web de la Intendencia para calcular la rebaja estimada de la contribución inmobiliaria, completando el campo con el valor imponible de 2023 del inmueble. También se puede acceder al cálculo enviando un mensaje con la palabra simulador al WhatsApp 099 019 500. Así que reitero, 099 019 500. Y hoy es jueves y es momento de hablar de columna cultural, y para ese tema estamos ya recibiendo a nuestro compañero Eduardo Delgado. ¿Cómo andás, Eduardo? Hola, Pilar, buen día, un gusto saludarte. Hoy venimos con una columna cultural muy dedicada a rock uruguayo. Yo te iba a decir, muy movida por lo menos. Así es, y más específicamente a El Peyote Asesino, que es una de las bandas más importantes y populares de rock uruguayo, con un fuerte impacto en la segunda mitad de la década de 1990. Ajá. Y que después, más allá de separaciones y reuniones, fue sumando muchos escuchas en estas décadas. Y además muchos de sus músicos tienen proyectos paralelos relevantes, tanto como solistas como, por ejemplo, Bajo Fondo, que dos integrantes de Peyote Asesino son partes de Bajo Fondo, y también esa banda la integra el argentino, el multipremiado músico argentino Gustavo Santaolalla. Ajá. Hay que decir que Peyote Asesino toca muy pocas veces en vivo y son shows muy energéticos, muy fuertes. Bueno, y este 22 de septiembre en la sala del museo tocan a las 21 horas. Y entonces aprovechamos esta oportunidad para hablar con Fernando Santuro, también conocido como Elemental en su rol de vocalista de Peyote Asesino, para hablar primero justamente de qué vamos a esperar de este recital, donde tocarán clásicos de su carrera y también canciones de su último disco, Serial, que es de 2021, y pandemia mediante lo pudieron presentar muy poco en directo, así que esta es una de las oportunidades donde también se conocerá material de esa época. Así que Fernando nos empezó hablando de este concierto de la sala del museo. Por ser una banda que no toca mucho en vivo, solemos tener, y más en este momento, cosas para presentar. Si bien este show no es una presentación del nuevo disco del Serial, sí vamos a incluir bastante material del nuevo disco. En realidad ese material solo lo tocamos una vez, o sea, algunas canciones las hemos tocado más veces, pero el disco completo como tal solamente en el Teatro de Verano, en la presentación que hicimos el año pasado, en 2022. Después no tocamos más, entonces un poco la idea en Sala del Museo es recuperar el viejo material de Peyote, que es los viejos, no sé si llamarle hits o sub-hits que tenemos, y combinar eso con el material de Serial, y eventualmente meter alguna otra cosita. Viste que el Peyote siempre mete alguna versión medio rara de algún tema clásico o medio clásico. Bueno, estamos ahí todavía viendo qué tema clásico vamos a deformar en esta ocasión. Mucha energía ahí, ¿eh? Así es, y sobre todo en el directo, bueno, también en los discos. Y justamente hablando de esa energía, el Peyote Asesino en la década del 90, cuando comenzaron, fue un fenómeno como muy disruptivo dentro del rock uruguayo, porque incorporaba sonidos que no eran comunes en el rock local. Ponía elementos de rap, o sea, del hip hop, del funk, hasta del hardcore, muy poco común dentro del rock nacional, y eso fue revulsivo en ese momento. Pero a casi 30 años de su creación, ahora el Peyote Asesino es parte, por decirlo de alguna forma, entre comillas, del canon del rock uruguayo. Igual que le pasó a otras bandas décadas atrás, como Los Estómagos, Los Traidores o más recientemente La Vela Puerca, que en su momento eran un fenómeno novedoso y que ahora son parte, digamos, de clásicos del rock uruguayo. Entonces, le pregunté a Fernando un poco qué significa para ellos este cambio desde ese inicio a ahora ser parte de ser, bueno, un grupo clásico del rock nacional. Desde la perspectiva de alguien que está creando, o sea, que estás en actividad creativa, no debería ser algo que te condicione si te da la gana de ir a otro lado. Yo creo que una de las cosas que siempre tuvo Peyote valiosas era, llegamos a los lugares que llegamos en aquel entonces, pero no como parte de un plan premeditado, de decir, vamos a generar algo en el canon de la música. Eso fue algo que ocurrió. Entonces, justamente como es algo que no depende de vos,
no está bueno tampoco que lo tengas muy en cuenta cuando te pones a crear. Si solo fuéramos una banda que toca canciones del pasado, es decir, si no hubiéramos sacado el serial, bueno, ahí capaz que te preocupás un poco más si te adaptás a ese canon, si no lo querés romper, si querés mantenerte como si fueras una especie de jarrón en la repisa que no hay que tocar mucho, ¿no? Pero si te metés a hacer un disco nuevo, que fue lo que hicimos, y siendo como somos todos músicos en actividad, yo creo que está bueno decir, sí, de alguna forma somos parte del canon, pero no hay que darle mucha pelota a eso que nosotros establecimos como canon, o a eso que se estableció como canon nuestro, más allá de nuestra intención, ¿no? Sí creo que Peyote tiene algunas cosas que hacen que Peyote sea Peyote, un sonido fuerte, rítmico, una cosa irreverente, tanto en música como en letra. Bueno, el que se hayan mantenido además y que también hayan evolucionado en edad, esos 30 años también hace que sean un clásico, ¿no? Y además también eso de que en proyectos paralelos muchas veces los comparten, ¿no? Claro. Entonces habla de esa interrelación entre ellos con músicos de otros géneros inclusive. Y hablé justamente, Peyote Asesino te diría que es una banda de la última generación en que el rock era fuertemente identificado con un público adolescente y juvenil, que ahora en su mayoría tienen otros gustos que son más, por ejemplo, tendientes al trap o al reggaetón. Entonces, Fernando Santuro tiene una mirada bien interesante sobre ese fenómeno. Marca como que cada generación constituye sus propios códigos, muchas veces en contradicción con la de sus padres, ¿no? Corte necesario. Exactamente. Bueno, él lo considera justamente muy sano. Comenta algo así como que sería raro si fuera al revés. Claro. Así que bueno, con estas reflexiones de Fernando sobre este momento de la música actual y los cambios generacionales en cuanto a gustos, me despido recordándoles que el 22 de septiembre están en la sala del museo y bueno, es una oportunidad de ver las bandas más importantes de rock uruguayo en un lugar muy cerca y con un show, como decíamos, que es muy energético. Las entradas están a la venta. Así es, a las 21 horas comienza el show. Perfecto, gracias Eduardo. A ti, Pilar. Nos quedamos mirando a Santulo. Peyote en su momento también recibió un montón de resistencia de parte de los rockeros más ortodoxos que decían, este tipo está hablando, ¿por qué habla? ¿Por qué no canta? Y a la vez era visto como una especie de traición a no sé qué esencias, meter elementos de géneros que no eran rock. Todo eso ya es prehistoria, o sea, ya esa discusión a nadie le importa, entre otras cosas porque ya a la mayor parte de los jóvenes el rock les importa un rábano. Entonces, como que ese debate que tenía sentido hace 30 años, ya fue, no existe más. Lo que me parece interesante es ver, siendo ya más veterano, cómo cada generación construye sus propios códigos, de la misma manera que nosotros construimos nuestros códigos en buena medida en oposición a cosas que nos presentaban nuestros padres. Yo siento que la gente más joven ahora hace lo mismo de alguna forma, construye unos códigos que hacen calentar a los padres. Eso me parece muy sano. No quiere decir que me encante todo lo que sale en el trap ni en todo ese universo, pero tampoco me parece que tenga el menor sentido enojarse, como mucha gente que se enoja y dice, pero ¿cómo el trap? Y bueno, pensá en tu papá cuando vos llegaste con tus temas punkis, te decía lo mismo exactamente. Me dirás, no, porque el punk tenía rebeldía y el trap, bueno, sí, los códigos de cada generación son diferentes. De repente los pibes de ahora no están tan furiosos como nosotros y tan amargados como cuando teníamos 17 años y vivíamos en el Uruguay post-dictadura y nos parecía un horror. Me parece que es perfectamente razonable que ocurra y me parece que sería de sospechar que la gente joven escuchara lo mismo que escuchamos los viejos. Eso sería raro. No sería algo bueno. Bien, interesante reflexión que creo que nos deja pensando a todos. Y ahora vamos a hacer una brevísima pausa a la vuelta de la misma. Vamos a estar hablando del puerto de Montevideo, en qué contexto se está trabajando hoy, cuáles son las perspectivas de inversiones, de tarifas, de crecimiento. Bueno, lo vamos a ver con el economista Leandro Cipitría.
puerto de Montevideo es algo central en esta ciudad y cada tanto vuelve a plantearse como tema en la agenda, esta vez en las últimas semanas, fue por un aumento de tarifas que generó toda una serie de situaciones, de reclamos, incluso de la Unión de Exportadores y bueno, de varios operadores. Pero para entender un poco cuál es el escenario que está planteado en el puerto de Montevideo, los contratos que están vigentes, estamos invitando a partir de este momento y recibiendo al economista Leandro Cipritría, quien es director del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Bienvenido, gracias. Por estos minutos. Un gusto estar por aquí. Realmente el gusto es nuestro porque queremos entender un poco, ¿no? Cómo es que se da esta situación y en qué contexto, por ejemplo, se da esto último que pasó, este aumento de tarifas. ¿Era esperable esta suba de precios, por ejemplo, en este contexto? Bueno, sí, en términos de que ahora hay una empresa que es casi monopólica en el sector y que no hay una regulación explícita del mercado. Y bueno, eso fomenta que la empresa tenga libertad o márgenes para poder fijar tarifas pensando en restringir la demanda y con eso aumentar los precios de mercado. Es una actitud que en general es una actividad que hacen las empresas que tienen un poder de mercado importante. Entonces, es esperable esto, es esperable además en el sendero en el largo plazo que las tarifas también vayan cambiando. Hay que mirar un poco lo que va a pasar en los próximos años, no solo lo que está pasando ahora en lo inmediato de si hubo un aumento, sino cómo van a quedar las tarifas en lo sucesivo a lo largo del tiempo. Y bueno, es esperable que hayan más aumentos de este tipo en la medida que la empresa vaya consolidando su posición única en el mercado. Claro, porque acá vamos a ver que hubo un cambio, ¿no? Con el contrato de Catón-Natí, que lo extendieron, que va a ser ahora de 80 años, cambió un poco. Es decir, prácticamente no hay competencia. Podríamos decir que no hay competencia en el puerto de Montevideo, por más que, bueno, está Montecón, que tiene una partecita de la playa de contenedores. Sí, en realidad... ¿Cómo debe leerse eso, no? Cuando dijeron que además iban a bajar las tarifas. Sí, es muy difícil entender cuál es la situación actual, porque bien, como tú decís, Montecón, digamos, es el otro operador en la aplicación de la nueva reglamentación de atraque, está descendiendo la cantidad de contenedores que está movilizando y está aumentando la importancia relativa que tiene la terminal específica, que es la que opera Catón-Natí con ANP, también eso es importante. Acá socio minoritario. Es un socio minoritario, pero también tiene esa figura un poco compleja que hay en Uruguay, en donde algunas veces el Estado está como en distintos roles y no queda claro cuál es el rol que tiene que tener, si es operador, si hace las reglas, si es regulador, si hace las políticas. Entonces, no lograr definir eso lleva a estas situaciones un poco caóticas, en donde no queda claro, que parece un actor pasivo, pero en realidad es un actor activo, porque es quien decide quién atraca, cómo, cuáles son las prioridades, cuál es el puerto, etcétera, si voy a hacer el muelle C, si voy a hacer otro tipo de actividades. Entonces, por un lado, ¿quién es el que ordena el mercado o fija las reglas de funcionamiento del mercado, la regulación, en un marco en el cual hay una única empresa? Y ahí entiendo que hay bastante poco margen, porque el contrato establece inversiones, establece y liberaliza más tarifas. Si bien la ley de puertos establece la potestad para poder fijar precios máximos, en realidad los precios tienen que fijarse en base a una infraestructura portuaria. Y la tarea del regulador, que ahí empieza de nuevo, ¿quién es el regulador? Bueno, es ANP, pero ANP es socio de Catón, entonces tenemos ese problema de que no están definidos bien los roles de ANP en este mercado. ¿O es juez y parte? Es juez y parte, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a fijar tarifas. Bueno, puede hacerlo porque, o en principio podría hacerlo porque la normativa lo habilita. El problema es cuáles son las tarifas esperables en un mercado en donde hay una infraestructura que está diseñada para movilizar una mercadería, en donde hay un puerto que está pensado no para la importación y la exportación, sino que es un puerto que está pensado como puerto hub, está pensado para tránsito de mercadería hacia otros países, en particular Paraguay y Bolivia, que es la gran porcentaje de la movilización de contenedores que hay en el puerto de Montevideo.
Entonces, con toda esa infraestructura es difícil pensar que las tarifas puedan bajar sustantivamente. Si uno pensara que el puerto tiene que ser más chico, entonces va a ser un puerto más barato, pero con un puerto de este tamaño, de este porte, con estos muelles para este tipo de barcos que vienen, con la necesidad de aumentar el calado, etcétera, entonces eso aumenta enormemente los costos de funcionamiento del puerto y va a aumentar las tarifas. O sea que en realidad hay dos problemas. Uno es qué puerto queremos, ¿no? Y eso va a determinar una infraestructura. Esa infraestructura tiene unos determinados costos. Y dos, condicional a que tenemos esa infraestructura, a que determinamos ese puerto, ¿cuáles van a ser los operadores de ese puerto? O sea, si van a operar en régimen de monopolio o en régimen de competencia. ¿Y ahora sería monopolio? Sí, bueno, está tendiendo muy... al monopolio en la medida de que está previsto de que opere la terminal especializada como único operador de la terminal de contenedores. ¿Y cómo podría ser si ANP, ¿no? La Administración Nacional de Puertos, es juez y parte porque es socio minoritario, tiene el 20% de este nuevo acuerdo con Catonati? ¿Debería haber un órgano que regule, que fije tarifas? ¿Es necesario? ¿Es deseable? Teóricamente sí, o sea, si encontramos que hay un monopolio... ¿O debería ser la ANP? Bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. En teoría, de los libros, si uno mira lo que decimos los economistas cuando damos clase, en los pizarrones la vida es mucho más sencilla que en la realidad. Cuando uno sale de la clase, la vida es mucho más complicada. Entonces, en el pizarrón sí debería haber un regulador. Ahora, la pregunta es, en la práctica, ¿cómo diseñamos esta regulación? ¿Cómo creamos este regulador? Bueno, y ahí empiezan los problemas, porque es muy difícil regular ex post, quiero decir, cuando ya está consolidada la situación, cuando ya tengo el monopolio. ¿Por qué? Porque la empresa también tiene derecho a decir, bueno, me cambiaron las reglas de juego. O sea, a mí me firmaron un contrato donde me dan ciertas libertades y ahora me ponen un regulador y me dice que yo ya no las tengo más. Entonces yo diseñé inversiones pensando que iba a tener ciertas libertades que ahora me están coartando. Entonces ahí empieza un primer problema. Siempre se trata de diseñar al regulador antes de decirle a la empresa cuáles van a ser las reglas. Hoy la empresa asumió unas reglas y ponerle el regulador después es un problema. Segundo, como tú bien decías, bueno, ¿quién tiene que ser regulador? No tiene mucha lógica que sea la ANP, pero la ANP tiene la gente capacitada para entender cómo funciona y entender cuáles son los precios y diseñar la regulación y entender los costos y el funcionamiento del puerto. Pero más que lo que debería hacer es sacar parte de la ANP y llevarla a un nuevo regulador. Eso implica una ley, implica darle cometidos, implica darle presupuesto. Eso es algo que en general no pasa. ¿No pasa aquí o no pasa en el mundo? No pasa aquí. Es muy complejo diseñar nuevos reguladores, pensar que tienen que tener autonomía o relativa. Eso va a generar, además hay que delimitar bien las competencias. ¿Qué va a hacer ese nuevo regulador y qué va a hacer la autoridad portuaria? Habría que hacer una doble separación. Una separación de ANP como regulador, pero también una separación de la ANP como socio de Catoen, porque alguien tiene que diseñar las políticas portuarias. Entonces, ¿cuál es el rol que le voy a dejar a ANP? ¿Le voy a dejar diseñando las políticas portuarias? Es decir, quiero hacer un puerto con una terminal de contenedores, con muelles, etcétera. ¿Quién va a regular los precios de eso? ¿Y quién va a ser el socio en nombre del Estado en Terminal Cuenca del Plata? ¿Y se puede, por ejemplo, hacer otro puerto, digamos, que varíe o que diversifique esto que está pasando en el puerto de Montevideo tal como está ahora y las inversiones anunciadas? Es costosísimo. Como poder se puede. El problema es que se pensó en este puerto y en un operador privado porque había que hacer inversiones que el Estado en su momento, estamos hablando de que esto surgió en el 2000, 2001, 2002, o sea, cuando se empezó a hacer esta terminal especializada, Uruguay no tenía recursos propios para hacer este puerto. Duplicar los puertos no tiene mucho sentido, es una infraestructura pero igual el contrato específica. Se firmó ahora, hace... La renegociación del contrato es de ahora. Sería un poco inconsistente de Uruguay que tome una medida de política respecto a extender una concesión porque entiende de que tiene que haber un operador y ahora haga otro puerto. ¿Dónde hacemos el puerto? Digamos? Uno no puede poner un puerto
en cualquier lado, digamos. Hay que tener cierto calado, entrada, etcétera. Y no es fácil, no soy un experto, pero Claro. en principio entiendo que no se puede hacer, no puedo poner un puerto en el cerro enfrente y decir, bueno, compito con el puerto Montevideo. O sea, hay que hacer una infraestructura que quedó es en un costosa. brete Uruguay con este contrato, pienso en cuanto a que ANP quedó adentro del negocio, pero sin poder real de decisión para fijar tarifas. Bueno, ese problema ya estaba, no lo cambia la situación actual. Bueno, pero ahora se extendió un poquito más, ¿no? Bueno, pero es un problema de tiempo. O sea, si en realidad es un problema de costos, ese problema ya estaba con la decisión original. O sea, el problema de que ANP tiene como distintos sombreros es un problema que ya existe y que lo que hace la regulación, el nuevo contrato, es extender el plazo y levantar la posibilidad permitir la posibilidad de que se fijen tarifas. Entonces, el problema de que no saber qué rol tiene el ANP ya existía. Ahora el problema es que se profundiza porque va a haber una única empresa en el mercado y entonces la poca competencia que había desaparece. Entonces, digamos, los exportadores o los importadores, que son los que tienen menos capacidad de sustituir al puerto de Montevideo, porque todo lo que es mercadería de tránsito puede ir por Buenos Aires o puede ir por otros puertos y tiene mayor movilidad, pero los exportadores e importadores están más acotados en términos de posibilidades de mover la mercadería. Ellos son los que están más expuestos a la posibilidad de que se den estos incrementos de tarifa. En economía decimos que es el mercado menos elástico, que son los que menos pueden responder moviendo contenedores respecto a aumentos en los precios. Son menos sensibles ante los cambios en los precios. No es porque no les impacte, es porque no tienen alternativas. Entonces, la nueva regulación extiende por un plazo que en principio parece un poco mucho, en términos que quiero buscar el adjetivo adecuado, pero para una infraestructura que 60 años más quizás puede ser un plazo un poco excesivo en términos de la comparación internacional. No hay muchos puertos que tengan un plazo tan largo de adjudicación como este. Leandro Cipitria, me quedan muchas preguntas, pero bueno, momento por lo menos de cortar por aquí y bueno, seguramente invitarte más adelante para seguir desgranando un poco cuáles son las perspectivas, ¿no? de Montevideo Puerto, que me parece que es una cosa de salida muy importante e identitaria. Sí, gracias. Con gusto, muchas gracias a ustedes. Nosotros ahora vamos con otros temas. Ustedes saben que FUCBAN y FECOBI se movilizaron en conjunto frente a las puertas del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero antes vamos a recibir a nuestro compañero Luca Veloz. Luca, que trae información. Luca, adelante, muy buenos días. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti y para todos allí en el estudio. En los últimos años, desde 2017 hasta ahora, se ha registrado un aumento en las muertes por paro cardíaco en nuestro país y esto viene alertando a los diferentes sectores de la población y también del ámbito de gobierno, y por eso el diputado del Partido Colorado por el sector Ciudadanos, Martín Melassi, presentó un proyecto de ley que busca que en cada uno de los patrulleros, casi 2.000 que tenemos en nuestro país, exista un desfibrilador. Como forma de subsanar esto, se dice que entre el 65 y el 70% de las muertes en nuestro país han sido súbitas en los últimos años por culpa del paro cardíaco, y la presencia de un desfibrilador aumentaría en un 50% las posibilidades de sobrevida. Melassi, muchísimas gracias por atendernos. ¿Cómo fue que llega esta inquietud? Bueno, buenos días. Como bien decías, ante un pedido de informe que hicimos al Ministerio de Salud Pública y también a la Comisión Honoraria de Salud de Enfermedades Cardiovasculares, entendíamos oportuno que todos los móviles, como bien decías, del Ministerio de Interior puedan contar con este dispositivo. Son los bien llamados DEAs, que son desfibriladores externos automáticos. Serían desfibriladores que estarían no en todos los móviles, sino en aquellos móviles patrulleros, más que nada, que son utilizados para emergencias y urgencias.
Nosotros creemos que hoy donde la norma establece que donde están ubicados los desfibriladores, bueno, prácticamente ahí es el 2% del total de este tipo de enfermedad que suceden. Entonces, recordemos que están en las grandes superficies, todos los lugares donde transitan 1.000 personas. Más de 1.000 personas tienen la obligación de contar con un dispositivo. Entonces, después de hablar con la comisión honoraria para este tipo de enfermedades cardiovasculares, ellos lo vieron con muy buenos ojos. También hablamos con el ministro del Interior a ver qué le parecía esta idea. Y no hay que olvidarse que muchas veces ante una llamada de emergencia, el que llega muchas veces primero es el patrullero. Y los oficiales de policía ya cuentan con este tipo también de cursos para hacer lo que se llama la reanimación cardiopulmonar. Y también tienen cursos del buen uso del desfibrilador. Entonces creemos que si el patrullero, y muchas veces se dan en las localidades del interior y en aquellas localidades que para que llegue una ambulancia muchas veces es más difícil, ¿por qué no contar con estos desfibriladores que nosotros creemos que puede salvar vidas? Estamos convencidos porque también lo que establece es cada minuto de demora para que llegue la ambulancia, se reduce en un 10% aproximadamente la posibilidad de sobrevivir. Por eso creo que la Comisión de Salud lo vio con muy buenos ojos y bueno, creemos que va a avanzar positivamente. ¿En qué etapa está esto? ¿Lo presentó en la comisión? ¿Ahora pasará al pleno? Sí, está en asuntos centrados. Próximamente, por lo que nos dijeron algunos compañeros, lo van a tratar. Y bueno, si no hay mayores modificaciones, va a pasar al pleno para su tratamiento. ¿Hay un estudio de cuánto es el costo que significaría para el Estado? Sí, se estima aproximadamente los georreferenciados entre 600 y 700 dólares por unidad. Si dotáramos 1.000 unidades estaríamos hablando entre 600.000 y 700.000 dólares. Pero creo que lo más importante acá es la inversión que se hace, que es salvar vidas, ¿no? Y como bien decías, en los últimos 6 años, de tener prácticamente 350 defunciones por paro cardíaco, ya prácticamente estamos pasando las 1.000. Entonces vaya si será importante tomar cartas sobre el asunto. Usted habló del Ministerio del Interior, ¿ya hay contacto con ellos? ¿Cómo se proveerían los fondos? ¿Hay un estudio de eso? Bueno, nosotros fuimos a hablar con el Ministro del Interior justamente por este tema, porque personalmente me gusta cuando llevamos adelante un proyecto de ley que las máximas autoridades competentes de cada organismo lo estén sabiendo. Como ellos lo vieron bien, es que decidimos presentarlo. Por supuesto que esto necesita de incisos que puedan respaldar el pago de estos dispositivos, pero como siempre hay que presentar el proyecto para que después se pueda conseguir los fondos. Gracias al diputado Martín Melassi, entonces de Soriano, el diputado, y este tema que ahora pasará a tratarse en el Pleno. Bien, muchísimas gracias, Luca, por esta información. Y ahora vamos a algo que habíamos anunciado. Ayer hubo una movilización de FUCBAN y de FECOBI frente a las puertas del Ministerio de Economía en reclamo de un verdadero Fondo Nacional de Viviendas. Estamos peleando una vez más porque en la rendición de cuentas se tenga en cuenta la vivienda, hay rubro cero para la vivienda, o sea, no es prioridad para este gobierno la vivienda de interés social, quedó demostrado ya largamente, ¿no? De las 60.000 viviendas que se iban a construir no se construyó ninguna. Nosotros estamos poniendo el énfasis en el artículo 308, que en realidad lo que está haciendo es dividiendo a los uruguayos en dos partes, aquellos que tienen derecho a tener una prescripción de sus deudas y los cooperativistas o los beneficiarios del Sistema Nacional de Vivienda, el Sistema Público de Vivienda, que por estar bajo la égida del Ministerio de Vivienda, del Banco Hipotecario o de la Agencia Nacional de Vivienda, se nos hace eterna la deuda. El tema del 308 es un tema de gravedad. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se limitan derechos jurídicos que tenemos los habitantes de la República. Tenemos el derecho que cuando hay una deuda, tenemos pasos, tenemos que ser notificados, esto barre todo de un plumazo. Nosotros lo que exigimos al sistema político es que se respete el artículo 216. Momento de irnos, así llegó al final esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa a las 13:30, 19 y nosotros volvemos mañana a las 8. Bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.